Hola, mi nombre es Estela Díaz Villar. El presente video se realiza para la actividad 6 referente a los derechos ARCO de la unidad 4 en la materia de protección de datos personales impartida por la maestra Guadalupe de Montserrat Mercado Nieto en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la licenciatura en Derecho. Veamos el contenido. La protección de datos personales es un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6, base A, en donde establece las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. Y en el artículo 16, fracción 2, señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fija la ley. Por lo anterior, la presente actividad ayudará a identificar los derechos ARCO, ver cada uno de ellos y su procedimiento, a través del análisis de sus conceptos y marco jurídico. Revisaremos las causas por las que el ejercicio de estos derechos no procede y veremos un ejemplo del tema en comento. Sin más contexto, iniciemos con el desarrollo del tema. Toda persona, como titular de sus datos personales o a través de su representante, tiene derecho a acceder a ellos, a rectificarlos, a solicitar su cancelación o oponerse a su tratamiento. A estos derechos se les conoce en su conjunto como derechos ARCO, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en su artículo 43. A continuación veremos cada uno de ellos. Derecho de acceso. Artículo 44 de la ley. El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento. Derecho de rectificación. Artículo 45 de la ley. El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o corrección de sus datos personales cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados. Derecho de cancelación. Artículo 46 de la ley. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último. Derecho de oposición. Artículo 47 de la ley. El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese el mismo cuando 1. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular. Y 2. Que sea objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar sin intervención humana determinados aspectos personales del mismo, o a analizar o predecir en particular su rendimiento profesional, su situación económica, estado de salud, preferencia sexual, fiabilidad o comportamiento. Procedimiento para ejercer los derechos ARCO. 1. Presentar la solicitud ante el responsable que posee los datos personales a través de los medios y mecanismos señalados en el aviso de privacidad con la siguiente información: información general e información específica. Es importante que tome en cuenta que si la solicitud no cuenta con la información antes descrita, el responsable podrá solicitar la información faltante por medio de una prevención en los siguientes términos. 2. Acreditar la identidad del titular y en su caso la de su representante, así como la personalidad de este último. 3. Tomar en cuenta las siguientes reglas de representación en caso de solicitudes relacionadas con los datos personales de menores de edad, personas en estado de interdicción o incapacidad declarada por ley o fallecidas. Para solicitudes de menores de edad, para solicitudes de personas en estado de interdicción o incapacidad legal, y para solicitudes de personas fallecidas. B. Plazos y procedimientos para la atención de las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO. Una vez que se presentó la solicitud y ésta cumplió con los requisitos antes descritos, el sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud deberá realizar lo siguiente. Causas por las que el ejercicio de estos derechos no son procedentes. Están establecidas en el artículo 55 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y algunas son las siguientes: cuando el titular o su representante no estén debidamente acreditados, cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable, cuando exista un impedimento legal, cuando se lesionen los derechos de un tercero, cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, cuando la cancelación o oposición no haya sido previamente realizada, cuando el responsable no es competente, etc.
Ejemplo de la aplicación de los derechos ARCO. En la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad, RENAPO, se reciben varias solicitudes en donde las personas usuarias ejercen los diferentes derechos ARCO. Voy a explicar un caso sobre el derecho de rectificación de datos. El señor Juan López Pérez, López con Z, solicita la rectificación de su primer apellido en su CURP debido a que se visualiza como Juan López Pérez, López con S. Es importante señalar que con todos los requisitos mencionados anteriormente. En este caso, RENAPO, para poder dar una respuesta, realiza lo siguiente: se debe consultar los datos de la persona usuaria en la base de datos nacional del Registro Civil para analizar cómo se encuentra capturada el acta de nacimiento de la persona. Si la persona se encuentra en dicha base como Juan López Pérez, López con Z, entonces RENAPO procede a hacer la rectificación en la base de datos nacional de CURP. RENAPO informa a la persona usuaria vía el mismo medio de contacto que la CURP fue rectificada satisfactoriamente y en este momento la persona usuaria ejerció su derecho de rectificación establecido en la ley. A manera de conclusión, la protección de datos personales es la facultad que otorga la ley para que tú, como titular de los datos personales, puedas decidir a quién proporcionas información, cómo y para qué. Este derecho te permite acceder, rectificar, cancelar y oponerte al tratamiento de tu información personal por sus iniciales conocidos como derechos ARCO. Muchas gracias por su atención.